Muy bien, abre tu Biblia en Mateo capítulo 16. El día de hoy estamos terminando este capítulo 16, avanzando por el Evangelio de Mateo, donde Mateo está resaltando el reino de los cielos y teniendo y mostrando a Jesús como ese rey que ha venido. En Mateo capítulo 16, esta porción que estaremos viendo el día de hoy, muchos consideran una de las porciones más importantes de la Biblia, porque es la primera vez que Jesús menciona a la iglesia y cómo Él la edifica y es suya, y veremos el día de hoy esto. También en esta porción es el momento en el que Pedro reconoce quién es Jesús. Ya lo ha hecho en otras ocasiones, lo vamos a ver el día de hoy. Pero también es el lugar donde Jesús por primera vez anuncia que Él va a padecer, ser muerto en Jerusalén y resucitar al tercer día. Así es que estamos frente a un pasaje muy bello, interesante, y vamos a leerlo y a orar y pedirle a Dios que hable en nuestras vidas. Mateo capítulo 16, a partir del versículo 13, dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Oramos? Señor, gracias por este tiempo, Señor, que nos regalas para meditar en tu palabra, para conocerte. Te rogamos, Señor, que tú nos dirijas, nos guíes, Señor. Ayúdanos, Señor, no solamente a entender lo que tú quieres hablar en nuestras vidas, sino a poner en práctica aquello que nos hable, Señor. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos a la verdad, pueda convencernos de pecado, de juicio, de justicia. Señor, date a conocer mientras abrimos tu palabra, Señor. Manifiesta tu amor y tu gracia para con nosotros. Te lo pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Esto que estamos viendo el día de hoy sucede en un lugar llamado Cesarea de Filipo. El día de hoy este lugar se llama Banias, con B grande, Banias. Es uno de los lugares que se visita cuando uno va a un tour por Israel. Uno de los lugares más importantes que se visitan. El día de hoy es un sitio turístico, un sitio donde han estado excavando y han encontrado esta ciudad. Y hay otra ciudad, se llama Bet Shan, que al excavarla encontraron una muestra de cómo era una ciudad romana en ese tiempo. Bueno, dicen que aquí en Cesarea de Filipo es mucho más grande y más extenso, y se puede ver mucho mejor cómo era una ciudad romana en ese tiempo. Esta ciudad se llama Cesarea de Filipo
en honor a César Augusto, y Filipo porque él fue el que la construyó. Y en este lugar era muy ubicable una caverna que se le llama la Gruta de Pan. Pan es un dios de la fertilidad en la mitología griega. Y este Pan, se creía, había nacido a partir de esta caverna que ellos la consideraban como el inframundo. Y ahí había un templo para Pan. Ahí se construyó un templo. A un lado se construyó también otro templo en honor a Roma y en honor a César Augusto. Y de esa manera este lugar era conocido como un centro religioso. Es interesante porque este lugar está al norte. Hablamos hace 2 semanas de Tiro y Sidón, ¿recuerdas? Tiro está al norte, pegado al mar Mediterráneo. Es en la costa. Bueno, si tú entras por tierra, a esa misma altura de Tiro está este lugar, Cesarea de Filipo. Está en las faldas del monte Hermón. Es un lugar que puedes visitar el día de hoy. De hecho, en algún momento me llevaron por otro camino, no a todo el grupo, no sé por qué, no me preguntes por qué, pero me acuerdo que me llevaron a un camino y pasamos avanzamos y llegamos a lo que se considera un puente de forma romana, construida por los romanos del tiempo de Jesús, ¿no? Y ese camino se dirigía hacia Damasco, ¿no? Y yo sé que tú sabes qué estaba pensando yo cuando me llevaron a este lugar. Yo dije, por aquí pasó Pablo, sin duda Saulo, cuando iba camino a Damasco y tuvo este encuentro con Jesús, ¿verdad? Pero también ahí Jesús estuvo utilizando esto, ¿no?, de escenario. Hace una pregunta por demás importante, una pregunta directa, individual, personal. Pero antes hizo otra pregunta. Dices, pues, ¿cuál pregunta es la más importante? Bueno, Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es la manera en que Jesús se hacía referencia a sí mismo, recordándonos aquello que fue escrito por el profeta Daniel. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿No? Pero en realidad la pregunta que quiere hacer Jesús es una pregunta individual a los discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Esta primera pregunta Jesús la hace no porque no sepa quién es Él, no porque tenga problemas de identidad, y no tampoco porque está dependiendo de la opinión de los demás acerca de Él para sentirse bien o mal. Simplemente lo que quiere Jesús llegar es, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? Entonces la respuesta acerca de qué dicen los hombres es muy variada. Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Cada uno de ellos que decían los demás que podría ser Jesús. Y es interesante porque Juan el Bautista es contemporáneo de Jesús. Para ese momento Juan el Bautista ya había muerto, así que decir que era Juan el Bautista era como decir reencarnó Juan el Bautista, ¿no?, en esta persona. Decir que era Elías, bueno, se entiende porque Elías, cuando lees su historia en los libros de Reyes, te das cuenta que Elías era un gran profeta, pero también realizó milagros. Entonces algunos consideraban que Jesús era Elías, otros consideraban que era Jeremías. Y Jeremías en la escritura es considerado como el profeta llorón. Pues nada más escribió Lamentaciones. Era un profeta que con lamento transmitía el mensaje de Dios hacia el pueblo. Y también algunos decían, algunos de los profetas. Ahora, a simple vista parece un halago, pero tú y yo sabemos quién es Jesús. Y sin duda Jesús no se compara con ninguno de ellos. Jesús es mucho más superior que cualquiera de ellos. Pero también nos sorprende que no dicen nada malo de Jesús. No están mencionando ningún personaje que haya hecho cosas terribles en el pasado y con quien lo relacionen. No, simplemente están diciendo Juan el Bautista, Elías, Jeremías, algunos de los profetas, sin darse cuenta que Jesús es mucho más que ellos y que todos ellos. Ahora, en mi Facebook me atreví a preguntar esta semana,
Oigan, ayúdenme a contestar esta pregunta. ¿Qué piensan los hombres acerca de Jesús? ¿No? ¿Quién dicen que es Jesús? ¿No? Y me llovieron respuestas de las más variadas y sorprendentes. Algunos hasta etiquetaron a su amigo Chuy. No, pues Chuy es mi amigo Chuy, ¿no? Y lo etiquetaron. Y el otro le contesta, ¿qué onda? ¿No? Pero algunos hasta dijeron que decían que Jesús era un cuento, un mito, o incluso algunos decían, es un extraterrestre que vino a visitar, le gustó y se quedó un tiempo, ¿no? Cosas así, bastante extrañas y variadas. ¿Qué dicen las personas acerca de Jesús? Ahora, no contesté ninguna y no pienses que no tengo el valor para contestarle, sino que simplemente yo quería saber las personas que se atrevían a contestar qué era lo que contestaban. Ahora, no por eso no estoy compartiendo el evangelio con esas personas que ven mi página, ¿no? Pero lo que escribieron eran verdades, no. Muchos de ellos, no necesariamente, muchos de ellos solamente estaban dando su opinión de quién es Jesús. Simplemente su opinión. Pero hago una pregunta: ¿la opinión de otros cambia quién es Jesús? No. Ni siquiera cambia mi propia opinión acerca de Jesús, el leer las opiniones que otros tienen acerca de Jesús. Hace alrededor de 5 o 4 años me vi con un amigo que tenía mucho tiempo de no ver, pero que conozco desde muy joven. Y me acuerdo que me invitó a su casa, invitó a mis hijas a nadar en la alberca, en el lugar donde está, en el edificio en el que está. Y fueron, nadaron, tiene una hija, él también. Y de repente estábamos así ya más relajados, más tranquilos. Y de repente me dice, Fermín, perdón por lo que te voy a decir. Espero no agüitarte, ¿no? Pero quiero decirte, Jesús es un cuento, es un mito, no existe, ¿no? Y yo así de, ok, para ese momento yo llevaba 15 años de cristiano, ¿no? 10 años ya de estar enseñando la palabra, ¿no? Pero él pensaba así, no quiero destruir tu fe, ¿no? Y yo así de, no, y pude platicar con él y pude con él sí abrir algunos textos de la Biblia y decirle lo que decía el texto y cómo creo definitivamente que Jesús no es un mito, no es un cuento inventado, sino que hay suficiente evidencia histórica para saber que Jesús es un hombre histórico que vivió en un tiempo y en un espacio. Por eso estaba mencionando al principio acerca de Cesarea de Filipos. Ese lugar existe, lo hemos visitado ya con algunas personas. Entonces, claro que es real. Pero él tenía este pensamiento de que si él me daba su opinión acerca de Jesús, quizás iba a desmoronar mi fe y destruir mi fe, ¿no? Sí, me sorprendió, me quedé sorprendido, pero ¿destruyó mi fe? No, ¿no? Las opiniones que otros tienen acerca de Jesús afectan tu fe porque dicen algo de Jesús. Pero Jesús no deja de ser quien Él es por la opinión de otras personas, sin duda. Ahora Jesús está diciendo esto, ¿no? Y porque quiere llegar a esta otra pregunta. Porque la pregunta es personal e individual. Cuando Jesús escucha eso, les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? En realidad esta era la pregunta a la que quería llegar Jesús. Y es la pregunta más importante, la más importante de toda tu vida. Porque Jesús no es juzgado por nuestra respuesta. Nosotros somos juzgados por nuestra respuesta. Esto lo dijo el pastor David Gusick y claro, estoy totalmente de acuerdo. Nuestra respuesta acerca de quién es Jesús nos juzga a nosotros. Jesús no es juzgado por nuestra respuesta. Porque nuestra respuesta no cambia a Jesús, pero nuestra respuesta sí cambia nuestra vida y sí cambia nuestra eternidad y nuestro destino. Cuando nosotros creemos lo que la Biblia dice acerca de quién es Jesús y creemos que Jesús es el Señor, la Biblia me dice somos salvos. Nuestros pecados son perdonados.
y tenemos una nueva vida en Él y una vida eterna junto con Él. Claro que cambia dependiendo de cuál es nuestra respuesta. El que contesta es Pedro, y ya conoces a Pedro. Pedro es muy atrabancado, inmediatamente contesta y contesta de esta manera. Él dice así: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No es la primera vez que vemos a Pedro contestando algo, ¿no? Lo hemos visto en otros momentos y en el momento histórico en el que está este punto, Pedro ya ha contestado en varias ocasiones atrás. Por lo menos piensa en Juan capítulo 1, el hermano de Pedro, Andrés, Juan 1, verso 41 y 42, lleva a Simón con Jesús y le dice: hemos encontrado al Mesías. A partir de ese momento, Simón escucha acerca de Jesús como el Mesías. Él es el Mesías. Y no solamente eso, Jesús lo llama, ¿recuerdas? Pedro deja las redes y comienza a seguir a Jesús. En ese momento Jesús se convierte para Pedro en su maestro, porque al seguirles estaba siendo su discípulo. Entonces, ¿quién es Jesús? Su maestro. Pero hubo una ocasión que también involucra la barca y las redes, cuando esta pesca milagrosa, y Pedro saca todos esos peces, y cuando se da cuenta del milagro en el que está, lo que hace es decir, esto está en Lucas capítulo 5 verso 8, lo que dice Jesús es: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Ahora, hace algunas semanas también vimos cómo Jesús multiplicó panes y peces, ¿recuerdas? Bueno, dijimos que en el Evangelio de Juan lo que hace Jesús es explicar que Él es el pan de vida. Después de su explicación del pan de vida y de decir: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo, ¿no? Y no está invitando Jesús al canibalismo ni nada, sino que está hablando de este compromiso de conocer al Señor Jesús. Muchos se apartaron y se fueron. Muchos que seguían a Jesús se apartaron. Y Jesús los volteó a ver y les dijo a los 12: ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro levanta la voz y él dice: ¿a quién iremos? ¿Te acuerdas? Tú tienes palabras de vida eterna. Y le dice: nosotros creemos y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así es que a Pedro ya lo hemos visto contestando una pregunta así. Pero es el momento en el que Jesús está, el lugar en el que está, en el que hace la pregunta y que lo lleva a decir lo subsecuente. ¿Dónde está? En Cesarea de Filipo, en un centro religioso, muy probablemente enfrente del templo de pan y del templo de César, en honor a Roma. Y dentro de ese contexto, en el centro religioso de ese lugar, él pregunta: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Porque Jesús quiere distinguirse de cualquier otra religión, de cualquier otro movimiento, de cualquier otra cosa. Él es distinto, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, cuando Pedro dice esto, piensa en lo que dice: tú eres el Cristo, el Mesías, el que habría de venir, el ungido, el que tiene una misión y un plan: restaurar las cosas, ¿no? El rey prometido, descendiente de David, ese es el Cristo. Pero también dice: el Hijo del Dios viviente. Cuando tú reconoces que alguien es hijo de Dios, entonces estás diciendo que Él es. ¿Respuesta? Dios, claro. Pues si es hijo de Dios, por lo tanto tiene la misma naturaleza que Dios. Entonces, al decir tú eres el Hijo de Dios, está diciendo tú eres Dios. Pero no solamente está diciendo eso, Él está diciendo tú eres el Hijo del Dios que vive, del Dios viviente. Alrededor de este lugar de dioses muertos que necesitan ser cargados y llevados, que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan, que tienen oídos y no escuchan, que tienen pies y no pueden caminar, tienen que ser cargados de un lado a otro. Jesús está distinguiendo de todos. Ahora, checa lo que dice Jesús en respuesta a lo que Simón Pedro le dijo. Le dice en el verso 17: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Respuesta interesante. Por un momento dices bienaventurado y dices: wow,
Haz de cuenta que le pusieron una estrellita aquí, ¿no? ¡Pum! Su estrellita. ¡Wow! Bien, Pedro, ¿no? Pero cuando lo lees bien, dices, porque dice, bienaventurado Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿se puede parar el cuello, Pedro, de alguna manera? Porque de repente dices, contestaste bien, ¿no? Hasta podríamos escuchar, ¿no? Como cuando alguien gana algo en un concurso, y una fanfarra y todo, ¿no? Dijo, contestó bien, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Pedro es aterrizado por el Señor diciéndole, pero no es que seas tan inteligente. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Ahora, ya dijimos, Pedro ha estado caminando con Jesús. Ha dicho otras cosas acerca de Jesús antes de que llegara este momento. Pero en ese momento fue Dios el que le reveló la respuesta que está dando Pedro. Hace muchos años, pues me dedicaba a la música, y sacaba música, iba a las radios, me entrevistaban. Cuando me convertí hice un disco cristiano y la gente sabía que era cristiano ahora. Y entonces fui a una entrevista y el cuate que me entrevistó fue bien duro conmigo, pero duro, como mi otro amigo que me dijo, no quiero destruir tu fe, ¿no? Y enfrente del auditorio, en radio abierta, de repente me dice, pero ¿por qué crees en eso si es un mito? ¿No? Y fue fuerte, ¿no? Porque tenía, no sé, quizás año y medio de creyente. Pero me acuerdo que pude decirle una cosa que tiene que ver con esto. Yo pude decirle, ¿sabes? Yo sé que Jesús existió. No es un mito, no es una leyenda. Hace algún tiempo escribí una canción que dice eso. Mi fe no es un paso al vacío, mi fe no es una fe ciega, porque Jesús existió, vivió en un lugar, en un tiempo, en un espacio. Es el verbo de Dios que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que manifestó el amor del Padre, la bondad de Dios en ese tiempo. Así que yo me acuerdo decirle, no, yo sé que Jesús existió y vivió, pero no puedo decirte otra cosa sino que tuve una revelación de Dios. Porque no hay otra manera de verlo. Dios tiene que revelarte quién es Él. Porque sin duda hay mucha gente más inteligente que nosotros, ¿estás de acuerdo? O sea, hay gente que ha leído tantos libros que casi me atrevo a decir que ha leído más libros que todos los libros que todos nosotros hemos leído. ¿Puedes creerlo? Seguramente. Hay gente que ha estudiado y que es un erudito y que se ha metido y ha llegado a conclusiones. Hay gente que ha estudiado la Biblia tan profundamente que sabe y puede leer en idiomas originales la Biblia, en el griego, en el hebreo, porque se ha metido tanto así. Pero eso no te hace tener una relación con Dios ni identificarlo como quien Él es. Necesitas una revelación. Y aquí está Pedro, entendiendo, no fue carne ni sangre, fue que Dios, mi Padre, ¿te acuerdas que le dijo Hijo del Dios viviente? Mi Padre que está en los cielos, te lo ha revelado a ti. Pero no se queda ahí. Mira lo que sigue. En el versículo 18 dice, y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades, el inframundo, recuerda que está en la gruta de Pan, en la caverna que consideraban el inframundo de donde había nacido Pan, ¿no? Entonces él dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo que está diciendo Jesús es muy importante. Lo que está en este versículo ha dividido personas. Lo que está en este versículo ha estado en discusión por siglos. Históricamente hay confusión en este mero versículo 18 de este texto. Por eso dije al principio, es uno de los capítulos más importantes de la Biblia, ¿no? Lo que le está diciendo a Pedro, lo que está implicando. De hecho, es la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento la palabra iglesia. De hecho, la palabra iglesia en el griego es eclesia, que significa asamblea o reunión o congregación. Eso es lo que significa. En el tiempo
de Jesús, la palabra iglesia no tenía una connotación religiosa. El día de hoy tiene una connotación religiosa, ¿estás de acuerdo? Si alguien te habló en la mañana, ¿a dónde vas? Le dices a la iglesia, ya vas a tu religión. Así de simple. Pero en ese tiempo la palabra iglesia no tenía ninguna connotación religiosa. De hecho, en el origen de la palabra significa los llamados fuera. Eso es lo que significa iglesia, los llamados fuera, ¿no? Entonces Jesús está hablando de la iglesia por primera vez. A partir de este momento va a desarrollarse ese tema a través de las cartas de Pablo, de lo que dice Pedro y demás, pero es la primera vez que aparece aquí. Así es que esta parte es muy, muy importante. ¿Qué está sucediendo? Jesús le llama a Simón, porque así le llamó en el versículo anterior, Simón hijo de Jonás, Simón Bar Jonás, ¿no? Y le dice, ahora tú te vas a llamar Pedro. Pedro es la palabra Petros, que significa piedra, roca. Eso es lo que significa, ¿no? Ahora, Pedro no es tan roca como aparenta ahorita, pero llegará a ser. Me encanta que Dios ve las cosas como si ya fuesen, aun cuando no lo somos, ¿no? Pedro, roca. Pero luego le dice, y sobre esta roca, y esa palabra es Petra. No es Petros, es Petra. La diferencia es mínima, pero hay una diferencia. Y dice, y sobre esta Petra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. ¿Qué significa este pasaje? Como te decía, históricamente hay discusiones acerca de este pasaje. Históricamente se han fundado cosas que permanecen hasta el día de hoy en base a cómo se interpreta este texto. ¿Okay? En la teología católico-romana, este texto se observa y se interpreta diciendo que sobre Pedro se edifica la iglesia. Y por lo que dice más adelante, aún más. Y tratan de corroborarlo con los pasajes que siguen. Pero solamente me pongo a pensar en una cosa. O sea, Jesús atravesó la historia, vino a este mundo reflejando a Dios. O sea, ¿qué es lo que hemos estado viendo acerca de Jesús? Lugar que llegaba, transformaba el lugar, quitaba toda enfermedad, libraba a los endemoniados, transformaba vidas, traía de los muertos a la vida personas. Es Jesús. Es el Rey de Reyes, que dejó su trono para venir y habitar entre nosotros, morir en la cruz del Calvario, resucitar al tercer día, para entonces edificar una iglesia sobre un ser humano. Creo que ahí podríamos plantearnos diferentes cosas. O sea, ¿por qué poner un fundamento tan incierto como somos todos nosotros? ¿Se entiende? Ahora, ellos dicen, sobre Pedro se edificó, y no solamente eso, siguientes versículos dice que a Pedro le está dando las llaves del reino de los cielos. Entonces la teología católico-romana dice, Pedro recibió las llaves y esas llaves se las pasó al que sigue, y ese que sigue se las pasó al que sigue, y ese que sigue se las pasó al que sigue, al punto de decir, en la historia de la teología católico-romana hay un momento en que consideran al Papa como el vicario de Pedro. Pero hubo un momento específico. Alex sabe cuál es. Pregúntenle a él. Históricamente, un Papa dijo, ya no es vicario de Pedro, es vicario de Cristo. Ya no es representante de Pedro, es representante de Cristo sobre la tierra. Entonces el día de hoy el Papa que está por encima dentro de la iglesia católico-romana es considerado aquel que tiene las llaves del reino de los cielos. Ok, esa es la teología católico-romana. Yo no creo que eso es lo que esté diciendo. Creo que muchas de las cosas no tienen ni siquiera un fundamento firme y sólido bíblicamente. Por lo menos esto de pasar las llaves uno a otro. No hay en ningún momento en la Biblia alguna cosa que se asemeje a algo parecido a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Algunos dicen, no, lo que Jesús está diciendo es, tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre esta Petra, sobre esta declaración edificaré mi iglesia. ¿Qué es lo que Pedro dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso tiene mucho más sentido.
porque Jesús es el Hijo de Dios. Y aquel, dice la Biblia, que cree que Jesús es el Hijo de Dios, aquel que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, que cree en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo, ¿no? Entonces, claro, Jesús es el Hijo de Dios. Y algunos podrían decir, sobre esa declaración es, ¿no? Ahora, ¿quién dice la verdad? ¿Quién interpreta bien este pasaje? ¿Será lo que dice un lado? ¿Será lo que dice otro lado? Pues preguntémosle a Pedro, ¿no? Dice, pues ya está muerto, pastor. Sí, ya está muerto. Pero escribió 2 epístolas. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, habla Pedro acerca de piedras. Checa lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice ahí, acercándoos a él, ¿qué dice? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Verso 5. Y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro dice, Él es la piedra viva. ¿Okay? Él es la piedra viva. Fue desechado por los hombres. Jesús está a punto de decir que va a padecer y será muerto, ¿no? Desechado por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa, de mucho valor, de mucho precio, preciada. Pero también menciona y dice, y nosotros, vosotros, piedras vivas, ser edificados. Ahora entendemos una cosa. La iglesia no es un edificio, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es representada en la Biblia como un edificio que va creciendo y va edificándose. Jesús mismo dijo, yo edificaré mi iglesia. Sin duda está hablando de personas que como personas son como piedras vivas, que se están uniendo para reflejar quién es Jesús en este mundo. Eso es lo que es. Pedro está poniendo a Jesús como esa piedra viva desde donde es edificada la iglesia, que como piedras vivas estamos unidos y juntos para reflejar quién es el Señor. Ahora, en la Biblia me dice, en el Antiguo Testamento, cómo Dios es visto como una roca. En el Salmo 89, verso 26 dice, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. En Primera de Samuel, capítulo 2:2 dice, nadie es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Y en el Nuevo Testamento, Pablo reconoce a Cristo como esa roca espiritual. Primera de Corintios 10, versículo 4. Esa roca espiritual de la cual bebían, dice, en el desierto. Y esa roca, dice al final, y la roca era Cristo. También en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11, me dice que para la iglesia el fundamento, y no hay otro fundamento, es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y creo que eso es. Simplemente está diciendo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una iglesia que le pertenece a Él y que Él es el que la edifica. Y que hasta el día de hoy prevalece contra las puertas del inframundo, del Hades. Ahora, de eso somos testigos todos nosotros. Somos su iglesia y ha prevalecido. Aún a pesar de que por siglos y en diferentes épocas la iglesia ha querido ser destruida, prevalece hasta nuestros días y lo podemos ver hoy. Ahora sigamos más adelante. Verso 19. Mencioné ya unas cosas de esto. Le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y es por eso que a veces pensamos que cuando nos muramos, a quien nos vamos a topar primero es a San Pedro, que está en la puerta con las llaves, y le vamos a decir, Pedrito, ¿qué onda? Tú y yo éramos cuates, ¿no? ¿Eso es lo que significa? No. De hecho dice ahí
que Él tiene las llaves del reino de los cielos, ¿no? Ahora tampoco, como ya lo mencioné, se habla de cómo Pedro puede pasar esas llaves, sino que se le está dando a él. Ahora, cuando vemos los evangelios, siempre que se mencionan los discípulos, siempre Pedro es el primero que se menciona, ¿cierto? Y cuando llegas al libro de los Hechos, cuando comienza la iglesia, nos damos cuenta que Él es el que comienza a abrir las puertas para los diferentes grupos de personas. ¿Qué quiero decir con esto? Lo vemos en Hechos capítulo 2, presentando a Cristo como la salvación, echando la red. 3,000 personas recibieron a Cristo y comenzaron a formar parte de la iglesia. Le abrió la puerta a los judíos en ese momento, en ese espacio, en ese lugar. Pero también lo vemos en Samaria. Felipe llega a Samaria, anuncia el evangelio, muchos creen, pero es cuando Pedro y Juan llegan a Samaria que entonces oran, reciben el Espíritu Santo, son bautizados en el Espíritu, forman parte de la iglesia. Le abrió las puertas a los samaritanos. Pero cuando llegamos al capítulo 10, vemos a Pedro teniendo un sueño y es llevado por Dios a la casa de Cornelio. Cornelio es un centurión romano. Y cuando llega a esa casa, anuncia a Cristo. ¿Y qué sucede? Son bautizados por el Espíritu Santo y forman parte de la iglesia. Pedro le está abriendo las puertas a los gentiles a formar parte de la iglesia. Y creo que eso es lo que significa. Eso es lo que significa que tiene las llaves. No es que esté en la puerta del cielo, ¿no? Y no es que la pueda pasar a otra persona a través del tiempo. Es simplemente abrió la puerta del evangelio. Lo vemos en el libro de los Hechos haciendo precisamente esto. Ahora continúa diciendo así: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Creo que este versículo no tiene nada que ver con esta doctrina que de repente es que lo ato, que lo desato, y que lo ato y que lo desato. Nada que ver. No encuentro ningún fundamento para algo como tal, como cristiano, tienes que atar y desatar y demás, ¿no? Pero el que entendió, entendió y listo. Si no entendiste nada, no te preocupes, no necesitas saberlo, ¿ok? Los cristianos somos muy raros, pero bueno. ¿Qué dice aquí? Bueno, es interesante, pero en Mateo 18, verso 18, mira lo que dice Mateo 18, verso 18. Le está diciendo a todos los discípulos, no nada más a Pedro: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, ¿no? Entonces aquí está en plural. Así es que Pedro no es el único que puede hacer esto. Ahora acompáñame a Juan capítulo 20. Al final del evangelio de Juan, en el versículo 23, Jesús dice esto: a quienes remitieres los pecados les serán remitidos, a quienes se los retuvieres les serán retenidos. ¿Okay? Le está dando autoridad para perdonar pecados a Pedro y a los apóstoles. Creo que la respuesta es no. El único que puede perdonar pecados es Cristo. Pero lo que está diciendo es: tú tienes el poder para proclamar los términos de ese perdón. Y creo que eso es lo que hacemos incluso el día de hoy. Es lo que nos permite el día de hoy decir, aquí en 1 de Juan 1:9 dice: si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar pecados y limpiarte de toda maldad. Cuando lo citamos, cuando lo decimos, y con toda certeza podemos decir, tus pecados han sido perdonados, no es porque nosotros podamos perdonar pecados, sino porque es lo que dice la Escritura. Si alguien de tu familia, una tía, un tío, un pariente llega a tu casa y te dice: en Cristo hay perdón de pecados, no es que pueda perdonar pecados, sino que puede decir lo que la Biblia dice. Ahora, la traducción en la Reina Valera de este versículo es poco extraña, porque pareciera que está diciendo: lo que ates aquí será atado en el cielo. Pero el verbo será atado en el cielo está en un presente continuo, no en un futuro, ¿no? Sino como algo que ya sucedió y permanece para siempre. Así que lo único que está diciendo es: lo que tú ates es lo que ya ha sido antes atado en el cielo y permanece para siempre. Así es que ahí comienza la primera mención de la iglesia, y qué es la iglesia y sobre qué tiene su fundamento. Es la iglesia de Cristo, es la iglesia que le pertenece a Él, la iglesia a la que pertenecemos
todos nosotros. Pero sigamos leyendo, porque no hemos terminado. Verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Creo que esto es lo que da pie a la iglesia. ¿Qué cosa? La muerte y resurrección del Señor. Vayamos por partes. Dice, declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Por qué era necesario? Por el pecado de todo hombre. Porque en la cruz del Calvario Él iba a cargar el pecado de todos los hombres. ¿Por qué es necesario? Por el amor de Dios. Porque Dios nos ama tanto que envió a su Hijo para librarnos del pecado, para librarnos de la muerte. ¿Por qué era necesario? Porque Jesús está haciendo la voluntad de su Padre, y esa es la voluntad de Dios. Que Jesús viniera para ser el Cordero inmolado, para rescatarnos y quitar nuestro pecado. Ahora, aquí en el verso 21 es la primera vez que lo dice, pero es algo que ellos no van a recordar. Cuando Jesús es arrestado, los discípulos lo abandonan, no recuerdan esto que Jesús estaba diciendo. Cuando Jesús resucitó, ellos no lo creían, se fueron a esconder, tuvieron miedo. Pero lo que está diciendo Jesús aquí es el Evangelio, lo que nos da salvación. Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esto es lo que nos permite ser parte de la iglesia, donde el fundamento es Jesús, el Rey, el Cordero, el sacrificio, exaltado hasta lo sumo, el Cordero inmolado. Los discípulos van a necesitar que un ángel en Lucas capítulo 24 les recuerde. ¿Se acuerdan lo que les dijo en Galilea? Que Él iba a padecer y morir, resucitar al tercer día. Eso es lo que ha sucedido. Un ángel va a tener que recordarles esto que Jesús les está diciendo. Pero se los dice Jesús. Y Pedro dice, voy bien, ¿contesté bien la primera? Seguro contesto bien la segunda, ¿no? ¿Quién dicen que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Jesús revela, voy a Jerusalén para morir, Pedro se acerca y trata de reconvenirle. Dice en el verso 22, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. A lo que Jesús le contesta, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Cómo le dice? Satanás. Dice, de roca a Satanás. ¿En qué momento? De lo más alto a lo más bajo, en un instante, por lo que Pedro está diciendo. Pedro no se da cuenta, pero lo que está haciendo es lo mismo que Satanás le ofreció en la tentación en el desierto. ¿Estás de acuerdo? Dice, si tú postrado me adoras, te doy todos los reinos de este mundo. Jesús va a la cruz para conquistar el reino para nosotros. Él es el Rey de Reyes, para conquistar la muerte y librarnos de la paga del pecado. Pero Pedro le está diciendo, no, ¿para qué? O sea, ¿por qué tendrías que hacer eso? Es más, piensa en ti, Jesús, ¿no? Pero Jesús le dice, quítate de mí, de delante de mí, le dice Satanás. La palabra Satanás significa adversario. Entonces pasó de aquel que le fue revelado una verdad a ser el que se opone, el adversario. Por un lado, lo que Pedro está diciendo es contrario a las Escrituras. Cuando leemos Isaías 53 nos damos cuenta que el Mesías tenía que morir y entregar su vida por nosotros, ser despreciado y desechado. Jehová cargando el pecado de todo el mundo sobre sus espaldas. Era contrario a la Escritura, pero por otro lado, el que lo dijo que iba a padecer, morir y resucitar es Jesús, aquel que él reconoció como el Cristo y el Hijo del Dios viviente. Así es que por un momento Pedro habló de parte de Dios y ahora Pedro habló de parte de Satanás. Dices, ya no quiero hablar, mejor ya no digo nada, ¿no? Porque lo que hizo Pedro es tratar de reconvenir, tratar de aconsejar, y sin darse cuenta estaba siendo un instrumento de Satanás. Dices, no, pues ya no voy a dar ningún consejo. Ahí vayan y pregúntenle a alguien más mejor. Pero ¿qué es lo que sucede? Podemos entender esto. Mira lo que dice. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque
No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y creo que aquí me puedo dar cuenta. Necesito, como la iglesia de Jesús, como la iglesia de Cristo, poner la mira en las cosas de Dios, no en las de los hombres. ¿Y cómo se ve esto? Mira lo que dice el verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, ¿cómo se ve poner la mira en las cosas de Dios? Seguir a Jesús, ser su discípulo. Ahora, ser su discípulo es el llamado que Jesús está haciendo. Al principio tenemos la confesión de Pedro, luego vemos el anuncio de Jesús de su muerte, pero ahora vemos el llamado de Jesús. Y el llamado de Jesús es a seguirlo. Y inmediatamente lo lees y dices: seguirle, negarme a mí mismo y tomar mi cruz. Tomar, dice, su cruz. Ahora, en Lucas, este mismo pasaje dice: y tomar su cruz cada día. ¿No? Cada día. ¿Qué significa eso? Lo que pienso inmediatamente es que seguir a Jesús no es fácil. Nunca será fácil. Porque implica morir. Porque la cruz aquí no significa: uy, ya no aguanto a mis hijos. No, es la cruz que me tocó cargar en mi vida. No, eso no es la cruz. Tu hijo no es una cruz. Tu hijo es un malcriado. O sea, es así de simple. No, esa es otra cosa, ¿no? Pero ¿qué es la cruz? La cruz es un instrumento de muerte. Tomar la cruz no es un viaje placentero. Tomar la cruz es enfilarme a morir. Negarme a mí mismo, tomar la cruz es exactamente lo mismo. Es dejar a un lado mis planes, mis propósitos para seguir sus planes, sus propósitos. Porque chica, Jesús no te dice: ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo y toma tu cruz. Eso sería destruir tu vida, apagar tu vida. No, Él dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Porque Jesús iba a la cruz, pero resucitó al tercer día. En Cristo hay una nueva vida. En Él hay una nueva vida. Y esa nueva vida que recibimos con Él, en Él, con el poder de su Espíritu, me hace formar parte de esto que estamos viendo el día de hoy, que ha prevalecido a través de los años porque tiene el fundamento sobre Cristo, la iglesia. La iglesia. Ahora, yo no quiero ser un Satanás como Pedro lo hizo. Yo no quiero ser tropiezo para mis hermanos. ¿Qué tengo que hacer? Vivir de esta manera, poniendo mi mira en las cosas de Dios, no en las de los hombres. Negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirlo a Él en el poder del Espíritu de Dios, en una nueva vida. Ahora Jesús dice: aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es una contradicción. ¿Cómo puedes salvar algo perdiéndolo? O perderlo para salvarlo. Bueno, eso. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué es lo que quiere Jesús? Salvar nuestra vida. Pero salvar siempre lo vas a obtener perdiendo. Perdiendo. ¿Qué cosa? Mi confianza en mí mismo. Mi confianza en las cosas de los hombres. Necesito poner mi fe en Cristo. Morir. Y dejar que ahora Él viva en mí. ¿Recuerdas cómo lo decía Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la fe, lo vivo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que vivo en el aquí y en el ahora. ¿Qué está sucediendo en todo este pasaje? Jesús quiere hacer una pregunta. Y no es ¿qué es lo que los otros piensan de mí? Sino es ¿qué es lo que tú piensas de mí? Porque lo que tú piensas de mí, lo que tú crees de mí, te puede transformar tu vida,
transformar tu destino, darte un nuevo destino y una eternidad con Él. Eso es lo que Él está haciendo cuando nosotros creemos en Él y formamos parte de la iglesia. No ser tropiezo, niégate a ti mismo, toma tu cruz todos los días, síguele a Él, sabiendo que al perder tu vida por causa de Él, la estás hallando, la estás salvando. Ahora ahí no termina. Los siguientes versículos dice ahí en el verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuáles obras? No, pues el pastor dijo que tenía que leer más que todos. No, eso no fue lo que dije. No. El pastor dijo que tengo que aprender griego y hebreo. No. ¿Qué necesitas? Necesitas que si Dios se revela a tu vida, tú creas en Él y lo confieses. Creas que Él es el Hijo de Dios. Creas que Él es el Señor. Serás salvo y recibirás una nueva vida. Y entonces estamos esperando que Él venga en su gloria y Él recompensará a cada quien por sus obras. ¿No? Termina diciendo esto a los discípulos que estaban ahí. Algunos de los que están aquí no van a morir hasta ver que el Hijo del Hombre viene en su reino. Y ese solamente es un, ¿cómo le llaman? Un preview para la próxima semana. ¿Quieres saber qué significa ese versículo? Ven la próxima semana. ¿Va? ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo meditando en tu palabra. Señor, no hay duda, Señor. Tú deseas hacernos esa pregunta directa, Señor, personal, individual. Señor, las opiniones de las personas no cambian quién eres tú, Señor. Tú eres el Dios que descendió de su trono para morir en una cruz, para pagar el precio de nuestros pecados, para darnos una vida eterna. Señor, el día de hoy, Jesús, estás a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Señor, que podamos contestar esa pregunta, reconociendo quién eres tú, Señor. Y Señor, y no nada más eso, Señor, como dice Juan, Señor, y entonces puedas tener comunión con nosotros, pero nuestra comunión es realmente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Señor, formar parte de tu iglesia, aquella que tú edificas y que prevalece, y de la que nosotros somos testigos el día de hoy. Señor, gracias, Señor, por tu obra entre nosotros, por morir en esa cruz por nosotros. Señor, líbranos de ser tropiezo a alguien más. Señor, queremos poner nuestra mira en las cosas, en tus cosas, en las cosas de Dios. Y Señor, y vivir esa vida siguiéndote. Señor, para como tú lo dices, Señor, no es fácil, Señor, morir a nosotros mismos. Pero si al morir vivimos con tu poder, Señor, queremos hacerlo. Señor, si al perder nuestra vida por tu causa la hallamos, Señor, eso es lo que queremos. Porque queremos verte un día en tu gloria, Señor. Gracias, Señor, porque aquellos que hemos depositado nuestra fe en ti, tú tienes esas promesas para nosotros. Somos tu iglesia, Señor, y un día estaremos delante de ti, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén.